¿Qué relación considera que existe entre los procesos cognitivos básicos y los representativos? Bueno, sabemos que los procesos cognitivos básicos son la percepción, la sensación, la atención y la concentración. ¿Cómo recibimos estos procesos cognitivos? Pues a través de la percepción identificamos desde nuestro contexto, desde nuestro ambiente, a través de nuestros sentidos, esa información que viene del exterior, para posteriormente descartar información y entonces se da la sensación. Posteriormente viene la atención, que es donde enfocamos la información que consideramos relevante, la información que nos interesa para el fin que tengamos, y entonces, posterior a la atención, viene la hermanita, que es la concentración. La concentración se genera a partir de la inhibición de información irrelevante y la focalización en la información. Entonces, a través de la percepción recibimos la información del exterior. Posteriormente, descartamos información sensorial, la seleccionamos a través de la sensación para luego dirigir los procesos mentales y es cuando se da la atención y al momento de inhibir la información irrelevante y focalizarnos en la información que nos interesa, entonces se da la concentración. Esos son los procesos básicos. Pero luego, ¿cuáles son los representativos? Pues bueno, no se podrían dar estos procesos representativos si no se dieran los básicos. Los procesos representativos ya entonces serían lo que son la memoria, la imaginación e incluso los sueños. ¿Sí? Esa memoria se genera de esa información que recibimos, que descartamos, que focalizamos. Se da la memorización, pero también a través de imágenes que nosotros convertimos en reales se da la imaginación e incluso aparecen los sueños a partir de esta información que recibimos. Es decir, incluso los sueños tienen relación con esos procesos cognitivos básicos. Y es esa la relación que existe entre estos procesos cognitivos y hay que cabe mencionar que la manera de aprovechar estos procesos en el aprendizaje tiene que ver con los estímulos que genera un docente para que el alumno reciba esa percepción, ¿sí? Esa información del entorno, qué quiero que observe, qué quiero que escuche, qué quiero que toque, qué quiero que imagine, ¿verdad? ¿De qué manera lo voy a estimular? Para que entonces él vaya descartando información y vaya focalizando esa información para su concentración y para llegar al aprendizaje. Sí, entonces esta es la relación que existe entre estos procesos cognitivos y y cómo es que los podemos utilizar para el aprendizaje. Tiene mucha relación con lo que antes habíamos mencionado, con la manera en que estimulamos a nuestros alumnos al aprendizaje, en que no solo se trata de una educación en la que el docente da la información, porque ya el docente no es el que enseña, sino el que genera oportunidades de aprendizaje a los alumnos. Entonces, por eso, un docente debe conocer estos procesos cognitivos y la manera de estimular a sus alumnos para el aprendizaje. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la número 5. Y dice, ¿cómo configura el ser humano el mundo que le rodea? Con esta pregunta nos va a apoyar la licenciada Elma Janet Reyes. Adelante, licenciada. El autor nos menciona que el ser humano mediante el lenguaje configura sucesos o eventos, acontecimientos, situaciones que percibe. El pensamiento es una configuración lógica en estos procesos. En mi experiencia docente considero que la única manera de saber que el alumno aprende es a través del lenguaje del alumno, donde sus propias o define. Sabemos que en el desarrollo del lenguaje crea también la capacidad de escucha. Hay alumnos que no se les ha estimulado mucho la capacidad de expresión.
o la capacidad creativa, o considero que el lenguaje y la comunicación es primordial como en el ser humano, principalmente, estimularlos. Yo considero que, por ejemplo, en niños pequeños es bien importante que tenga comunicación o, por ejemplo, la lengua materna que se refiere a su lenguaje, como lo dice de madre, de sus vínculos, primeros vínculos sociales. Y también el autor menciona el pensamiento configuracional que el autor Prigogine dice, hace una apuesta a la diversidad y la dimensionalidad y disciplinaridad. En este sentido, mientras más se aleja el investigador de su disciplina y mientras más se aleja de ella, pues obviamente el alcance a estos teólogos o epistemológicos, teorías epistemológicas, pues se va más a sumergir en una disciplina en la cual, por ejemplo, es inalcanzable, por así decirlo. También el autor en la página mencionada, en la página 163 menciona que la configuración humana completa, sistemática, dialéctica y holística, que es un componente biológico, genético, neural, psicológico, social y cultural. Es decir, que todos esos aprendizajes, todos esos componentes que configura el ser humano alrededor son importantes para su aprendizaje, pero principalmente el lenguaje es el que va a estructurar todo su pensamiento. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, en la que se nos menciona, vamos a ver, ¿por qué es importante entonces que los estudiantes desarrollen procesos metaafectivos? Si nos apoya también la licenciada Janet. Pues ya lo mencionaron las compañeras, porque está mediado por la afectividad. También sabemos que sin afecto no se aprende. Nosotros en nuestras bases docentes conocemos a teorías como Piaget y otro pedagogo muy conocido que habla acerca de lo social, ¿verdad? En el trayecto formativo como docente nos documentamos acerca del proyecto de investigación. Ahí viene un ejemplo que los nazis realizaron con sus hijos. Al querer hacer una raza superior, pues encerraron y apartaron a algunos niños concebidos con mujeres hermosas. ¿Para qué? Para formar seres inteligentes, de aspecto físico hermoso y sangre pura. Sin embargo, los resultados no fueron esperados, debido a que estos niños fueron apartados y crecieron sin sus padres y sin cariño. Esto demuestra que el cariño es primordial, los afectos, los lazos afectivos con los que crea lazos el ser humano desde sus primeros inicios, ¿verdad? Que es el papá, la mamá, la familia. Y bueno, consecuencia de este experimento, fueron ellos seres reprimidos y considerados como seres no inteligentes e inferiores, porque pues no recibieron los estímulos afectivos y experiencias que el entorno nos da, y pues obviamente consideraron, los pusieron a prueba y ellos no lograron responder a las preguntas donde estaban midiendo su inteligencia. Por consiguiente, el pensamiento configuracional constituye una nueva teoría de la racionalidad científica, ¿sí? Esa investigación la podemos encontrar en el internet. Para mí fue muy significativa, la hemos visto también, la han comentado algunos compañeros docentes en cursos de capacitación.
Sí, Entonces, también sabemos por ejemplo, los que estamos en educación preescolar o también nos dan apoyos de educación inicial. Este, Antes se creía que nada más los pequeñitos necesitaban de esos lazos afectivos, que es las caricias, la aceptación, la afectividad, ¿verdad? Pero ahora sabemos que no. Ahora sabemos que es bien importante ser aceptados, sentirnos amados, sentirnos cómodos. Entonces, este pedagogo ya afirma que la didáctica del amor ayuda a los alumnos a tomar actitudes que le permiten crear y estructurar su pensamiento de manera que el aprendizaje es cada vez mejor. Otros estudios, como el de las relaciones transaccionales, consideran que el aprendizaje o el pensamiento trasciende a través del afecto, las caricias y la aceptación de los aprendizajes de los niños, como lo mencionaba anteriormente. Yo recibí un curso de la normal de una docente, donde ella hacía su investigación para su tesis. Entonces, ella me expresaba que dónde estaba la calidad del docente aquí en Monterrey, porque se hablaba de mucha calidad educativa, pero cuando ella ingresa a las escuelas normales, ella por consiguiente analiza que el problema estaba dentro de la formación docente. Sí. Y nosotros podemos muchas veces tener mucha teoría, pero en la práctica nos enfrentamos ante diversas situaciones. Entonces, si en estos tipos de fundamentos, a lo mejor estamos regresando otra vez a lo primitivo, pero encauzado a métodos constructivistas. Sí, entonces bueno. no hay que dejarlo de lado, sobre todo en este tiempo de pandemia, fundamental. Sería todo. Sí. Sabemos que el aprendizaje o el trabajar bajo un enfoque de competencias, como es el enfoque actual en el que se trabaja en educación básica, por ejemplo, hablamos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y dentro de esas actitudes y valores entran esos procesos metaafectivos y que también, bueno, no podría existir aprendizaje sin una relación afectiva con este. Si nosotros buscáramos un objeto, si nos pidieran presentar un objeto que tuviera relevancia para nosotros en nuestra vida, por ejemplo, si yo tomara, no sé, alguna libreta vieja que me regaló mi abuelita, que podría ser solamente una libreta, pero al ser que me la regaló mi abuelita, que tiene una relación afectiva para mí, esa libreta con trazos que se hacían anteriormente, no sé. Entonces yo recuerdo todo lo que aprendí de lo que es esa libreta para mí, ¿sí? Entonces, a veces en el aprendizaje, con los aprendizajes esperados que debemos de trabajar con los alumnos, no existe una relación afectiva, sino que el docente tiene que generarla, ¿verdad? Para que se dé un aprendizaje. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, para no atrasarnos más. La siguiente pregunta dice, al definir las actitudes intelectuales como todos aquellos procesos internos del ser humano que favorecen o obstaculizan la ejecución de acciones de aprendizaje, ¿cómo favorecemos aprendizajes significativos en tus alumnos? Y para dar respuesta a este cuestionamiento nos va a apoyar la licenciada María Elena Cifuentes Perales. Adelante, licenciada. Ok, gracias. Bueno, en ese sentido, para dar respuesta a esta pregunta, me gustaría partir sobre esta definición o este concepto que nos habla acerca de la emocionalidad, que influye significativamente en el aprendizaje. ¿A qué quiero llegar? Las facilitan la memoria y el aprendizaje. En ese sentido, ¿cómo favorecemos, pues, estos aprendizajes significativos en nuestros alumnos? Para dar respuesta, he planteado aquí varias estrategias como actividades que impliquen la motivación en nuestros alumnos. ¿Cómo voy a motivar a mis alumnos? Si estoy hablando que las emociones positivas facilitan esta memoria y este aprendizaje, si me fuera a aquello que es totalmente contrario, como generar emociones totalmente negativas, como la ansiedad,
el miedo, los nervios, la preocupación, la tristeza o la ira, pues lo único que va a generar en mis alumnos son precisamente barreras en el aprendizaje. Sin embargo, si yo genero emociones como que genere sorpresa en mis alumnos, hablo desde el contexto de preescolar, el asombro, estoy motivando a los alumnos para que puedan aprender. Otra actividad que puede ser el generar una actitud positiva en mis alumnos. ¿Cómo puedo lograr esto? Bueno, una vez más, si yo me fuera a algo totalmente contrario, a hablar de algo positivo, bueno, pues eliminando todos los castigos, trabajando con base a acuerdos. El primer día de clase, lo primero que hacemos con los alumnos de preescolar es acordar cuáles son las normas de convivencia, registrar los acuerdos a los que como alumnos, como docente, nos vamos a poner de alguna manera de acuerdo para poderlos llevar a cabo. Otro de ellos sería propiciar actividades basadas en un diagnóstico real, de manera que estos aprendizajes clave, estos aprendizajes fundamentales que tanto hemos estado fortaleciendo, sean seleccionados de acuerdo a un referente que los alumnos ya poseen y que sobre todo yo como docente pueda dedicar tiempo, tanto personal como grupal, para conocer a cada uno de mis alumnos. Sería mi respuesta a esa pregunta. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias metodológicas han implementado en el grupo para estimular las actitudes intelectuales? ¿Si nos puede apoyar, licenciada? Claro. Bueno, para dar respuesta, yo creo que como ya lo habían señalado ya mis compañeras, el retar a los alumnos y salir de una zona de confort, como mencionaban en cuanto a las preguntas, en cuanto a retos, es otra de las estrategias para generar este tipo de aprendizajes en nuestros alumnos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, evitar todos esos lapsos de tiempo en los que yo puedo estar perdiendo tiempo, dejando a un lado también actitudes agresivas con mis alumnos. Otra estrategia sería actividades en conjunto, generando dinámicas grupales y donde yo pueda generar esa complicidad con mis alumnos, de manera que este tipo de estrategias resulten atractivas, atraer a mis alumnos y en ellos despertar una vivencia totalmente positiva. Otra de ellas sería planificación de lúdico. Insisto, el área donde me desenvuelvo, mi contexto es totalmente preescolar, estoy hablando de niños de 3 a 6 años, entonces el contexto lúdico nos da oportunidad para generar ese tipo de emociones, de cambiar las posibilidades que hay en el cerebro de nuestros pequeños y generar ese tipo de emociones, sobre todo que sean emociones positivas y no negativas para favorecer la calidad de nuestra. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, pues como hemos visto, sabemos que el cerebro de nuestros alumnos se desarrolla variante entre unos y otros por la genética, por el desarrollo particular de cada uno, por la experiencia adquirida que modifica la capacidad neuronal, también la actividad física, es decir, se fortalece con el ejercicio mental. Entonces, todo esto genera la importancia de que el docente conozca el cómo evoluciona el cerebro de los alumnos, cómo trabaja, cómo suceden todos los procesos mentales, cómo es importante las actitudes intelectuales, cómo es importante lo socioemocional para desarrollarlo. ¿Para qué? Pues para que las clases sean más efectivas, para que logremos que el alumno aproveche al máximo las capacidades que tiene y de esta manera alcanzar el aprendizaje
en la memoria a largo plazo a la que todos nos gustaría llegar con nuestros alumnos, ¿verdad? Les agradezco mucho su tiempo. Esperemos que haya sido de interés para todos este conversatorio. Agradezco a la licenciada Yaresi Nayeli Mezquitic Mercado, a la licenciada Elba Yanet Reyes Panti, a la licenciada María Elena Cifuentes Perales y su servidora Silvia Gisela Ponce Valle. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Hasta luego.